Bienvenidos a Sun Tzu. Está en arriba. Es un placer estar aquí el día de hoy con un temazo. Volvemos, ahora sí que back to the basics, volvemos al formato de Sun Tzu y Enrique platicando un tema que se viene duro este año. El 60% de la población estará involucrada en ese proceso de alguna manera. Y vamos a hablar de democracia. Democracia y un montón de cosas alrededor de la democracia, ¿no? O sea, hay que hablar de democracia, lo cual nos lleva a hablar de historia de la democracia, pero también a los conceptos políticos de la democracia, la filosofía de la democracia, la realidad de la democracia y el gran fraude que es la democracia. Porque es un poco de todo, ¿no? Es curioso porque la democracia es un gran fraude y al mismo tiempo también es el mejor sistema político que hemos desarrollado. Y voy a decir algo bien feo, Enrique, es un sistema político que ya no existe. La democracia no existe. Ya no existe. Ya no existe. Ya no existe. O sea, la era de la democracia ya terminó. La era de la democracia que simbólicamente comenzó en 1789 con la Revolución Francesa, se acabó. Esa era ya no existe. Ya no hay democracia. O sea, ¿ese tipo de democracia o la democracia? No existe la democracia. ¿Por qué? ¿Qué es democracia? El poder del pueblo. Ajá. ¿Tú te sientes empoderado? En lo absoluto. ¿Sientes que eres más poderoso que el gobierno? No. ¿Sientes que es más poderoso que don Andrés? No. ¿Sientes que si don Andrés te quiere meter a la cárcel por decir opiniones contra él en tu podcast, alguien te va a defender? No. ¿Crees que la división de poderes de este país haría algo por ti? Es como entender que la democracia no solo es votar. La democracia no solo es votar, por supuesto, aunque, y de pronto en ciertos momentos es más importante que nunca. De hecho, para mí lo menos importante y relevante de la democracia es votar. La democracia, de votar ya lo veremos, es como es casi una terapia ocupacional. A ver, deja tú de México, ¿no? Piensa en Europa. Otra vez, el poder del pueblo. Gobierna el pueblo. Ahorita vamos a tratar de definir qué significa eso, porque no puede gobernar el pueblo nunca bajo ninguna circunstancia. Okay. Tenemos una guerra de Occidente contra Rusia que se está peleando en Ucrania. ¿Cuántos europeos crees tú que quieran meterse a las patadas con Samsung? No, muy pocos. O sea, pon tú que vas a preguntarle a la calle, al español. Sí, ¿de qué esperar? Oye, ¿qué onda? ¿Tú crees que valdría la pena que Europa entera entre en una guerra contra Rusia? Tal vez 8 de cada 10 te van a decir que no. De acuerdo. Y a ver, y esos 8 de cada 10 tal vez no están de acuerdo con Putin, ni con que haya invadido Ucrania, pero no quieren esa guerra. Los líderes de Europa van a hacer esa guerra, aunque su población no la quiere. ¿Dónde estuvo la democracia? El soberano es el pueblo. Nadie en el pueblo europeo quiere la guerra en la que sus líderes se van a meter. Con otro detalle bien interesante, los líderes que van a meter al pueblo en esa guerra van a estar en un búnker, van a estar en su palacio, van a estar en su avión presidencial. Mientras ese pueblo que no quiere ir a la guerra y al que lo van a mandar, de hecho lo van a mandar, va a estar en el frente de batalla de algún tipo. Cuando nadie quiere esa guerra, ¿dónde está la democracia? Claro, o sea, finalmente el hecho de que el gobierno tenga control sobre ti implica que ya no tienes tu... Si el gobierno puede decidir cualquier cosa por ti, va de otra forma. Democracia, poder del pueblo. El pueblo es una abstracción. El pueblo no existe. No existe. El pueblo somos todos, ¿no? Y el pueblo es un concepto en la cabeza de los individuos que conformamos el tal pueblo. Si el pueblo es el soberano, eso en realidad, si lo quieres llevar a la práctica, significa que yo soy el soberano. Significa que tú eres el soberano. Significa que cada persona que nos está escuchando es el soberano. O sea, una persona que tiene poder sobre sí misma. Exacto. Y libertad. No hay mayor libertad que poder decidir todo sobre ti mismo. En el momento en que un gobierno te dice lo que tienes que hacer, o te dice en qué guerra te vas a meter, aunque tú no la declares, tú no tienes ninguna libertad. ¿Dónde está tu libertad si el gobierno declara una guerra sin que tú la quieras, pero la declara en tu nombre? Y como esto es una democracia, y de pronto hay que entender eso, todo lo que un gobierno haga en tu nombre en una democracia resulta que es tu culpa y tu responsabilidad. Por lo menos tu corresponsabilidad, porque ese gobierno dice que te representa. Por ejemplo, ¿crees que los países en general se han desarrollado con ese tipo de movimientos? Es decir, yo te digo que necesitas una independencia, México, y luego una revolución,
y necesitas ir a pelearte por esto y por esto y por esto. O sea, ¿crees que se forman así las sociedades en relación a ese poder que tiene el gobierno sobre el pueblo? Que ese es el verdadero problema. Es decir, que la sociedad al final no la determinan los individuos de esta sociedad, sino los gobiernos. Fíjate, un ejemplo interesante. Pues estamos en medio de una guerra mundial con un montón de frentes, ¿no? Uno de esos frentes, pues es Irán-Israel. Es uno de esos frentes. Es bien interesante porque si tú preguntas hoy en Irán, pues no lo sé, pero supongo que el iraní promedio, el persa promedio, pues estará en contra del Estado de Israel, pensará que odia a los judíos o que tiene algún conflicto con ellos y que su Estado es terrible. Pero si tú pudieras viajar al pasado, a 1977, a Irán, mismo país, Irán, solo que hace 50 años, y preguntarle a los iraníes, te hubieras descubierto un montón de cosas. Número uno, que Irán fue de los estados que apoyó la creación del Estado de Israel. Luego descubrirías que Irán era de los estados que pensaba que de hecho era una buena idea que hubiera un Estado de Israel y que qué poca madre que los estados árabes no lo dejaran en paz. Y el iraní promedio pensaba que el judío era chévere y que qué mala onda que trataran mal al Estado de Israel. Y si tú les preguntas hoy, todos te van a decir muerte a Israel. ¿Qué cambió? El gobierno. ¿Cambió el gobierno? Cambiaron las ideas o las ideologías del gobierno y el gobierno se dedicó a meterle todas sus ideas a la población. Y te estoy hablando de Irán por no hablarte de México, o de Argentina, o de Cuba, o de España, o de Francia, o de Alemania, o de Estados Unidos, o de Inglaterra, o de Botswana. Es decir, los gobiernos se dedican a infiltrar ideas en la población siempre. Ahora, y lo observo un poco con el gobierno, por ejemplo, que tenemos aquí, que tiene conceptos desde... No sabía que teníamos gobierno. Bueno, pero no podemos llamar como gobierno, intento de gobierno, porque realmente vivimos un país donde no hay Estado de Derecho y muchas cosas, ¿no? Pero a lo que voy yo, como estrategia, que plantean conceptos muy sencillos, como decirte, el rico es el malo, el pobre es el bueno, entonces tú tienes que estar roto para que seas bueno. Es un poco la premisa, ¿no? Que plantear. También plantean la de que primero el pobre también, pero y corta la cabeza al rico, ¿no? Como ideas un poco marxistas, tú que tienes una vez en marxismo, un poco como manipuladas, pero a lo que voy, el mensaje como tal es simplifico una idea y te la estoy dice hasta que yo ya me metí en tu cerebro y tú piensas como yo. Básicamente es eso. Y en ese momento, ¿dónde quedó la democracia? No, el demos decide. Y el demos casualmente opina lo que yo quiero que opine. Está padrísimo. Por eso me escogieron. Exacto. Pues, bueno, que ese es el otro tema, ¿no? Yo represento la voluntad del pueblo. 20 años después, el pueblo no tiene voluntad, piensa en lo que yo digo, es casi lo mismo. Claro, le arrancas el... Porque, a ver, te puse el ejemplo de Irán, ¿no? Piensa en México. Si tú le preguntas a cualquier mexicano, oye, ¿qué onda con Argentina? ¿Qué opinas de Argentina? ¿Qué piensas de los argentinos? A ver, va a haber de todo. Desde el arquetipo, los argentinos son muy pesados, pero al final, pero ¿cómo te caen? No, súper chévere. O sea, ¿tienes una bronca con argentinos? No. ¿Tienes una bronca con las argentinas? No. ¿Y con los argentinos tenían a las mujeres? No. Ningún mexicano tiene bronca con Argentina y con los argentinos. Pero el actual presidente de México ya tomó una postura en contra del presidente de Argentina. Como ellos dos son enemigos ideológicos, empieza el tema de no, es que el pueblo mexicano... Tú no eres el pueblo mexicano, cabrón. Tú eres una sola persona. Pero como esa sola persona es un dictador con aspiraciones comunistas y el otro güey es un libertario, entonces no nos llevamos bien, somos ideológicamente incompatibles, me las voy a ingeniar para que todo mi pueblo tenga problemas con Argentina. Si este gobierno sigue, en 10 años... vamos a odiar a los argentinos, así como vamos a odiar a los ecuatorianos, porque de pronto, ya tenemos broncas con Ecuador, porque tiene una bronca personal con el presidente, porque está muy mal tomar la embajada de un país, sí, y está muy mal hospedar a traficantes, delincuentes en tu embajada. Las dos cosas están mal, ¿no? ¿Cómo es posible que ataquen una embajada? ¿Cómo es posible que un país soberano le dé asilo a narcotraficantes? Dices, perdón, ¿quién está peor? Sí. Y bueno, todo el mundo dice, no, nunca debes tomar una embajada. Y dices, Israel bombardeó una semana antes. No fue la embajada, fue el edificio de al lado. Bueno, si nos vamos a ir a los tecnicismos y pregúntale, a ver, en Israel, de pronto todo el mundo quiere defenderse de Hamás. Todo el mundo quiere sentirse seguro en Israel, eso es obvio. Y sin embargo, la inmensa mayoría de ese pueblo no quieren una guerra de desgaste absoluto contra Hamás. Pero si Netanyahu la quiere, todos se joden. ¿Dónde está la democracia?
O esto de, no, bueno, hay democracia, pero estamos en estado de guerra, emergencia nacional, yo mando. ¿Dónde está la democracia? No existe. Cuando es por intereses entre los grupos de poder que no tienen nada que ver con el pueblo, porque a cada pueblo le da igual quién gane una guerra. O sea, cuando ves a Macron diciendo... ¿Quién es Macron? El presidente de Francia. Emmanuel Macron, presidente de Francia. Que de pronto, a ver, ves este drama de pues la guerra contra Ucrania está complicadísima. Ucrania ya está desgastada. Rusia está sacando lo que tenía guardado porque tenía guardado. Estados Unidos dijo, yo ya hice lo de siempre. Te armé el mitote, te entorilo a este par de idiotas y me retiro lentamente. Ay, güey, estás en guerra, no sé qué pasó. Le vendo armas a todos. Sí, yo le vendo, te las vendo a ti, se las vendo a Rusia. Ya tengo a todos en guerra, rómpanse la madre. Y entonces Macron dice, no, si Ucrania no puede contra Rusia, Francia le va a tener que entrar. Y dices, güey, ¿qué tiene Francia con Rusia? ¿En qué momento chocan? Claro. No, es que... Y entonces te tiene que mentir. Y entonces te dice, no, es que si Rusia gana en Ucrania, va a conquistar Europa. Y dices, aquí son las dos opciones. O Emmanuel Macron es retrasado mental o piensa que los franceses son retrasados mentales. Porque es el argumento más estúpido que he escuchado en los últimos 100 años. Bueno, no, yo solo escucho desde hace 48, pero ya sabes, ¿no? Es de un nivel, pero te habla de que un dirigente piensa que su población es idiota. Sí. Peor, tal vez sabe. Su población es idiota porque sus dirigentes buscan que su población sea idiota. No hay democracia. Y eso no es democracia. Ok, bueno, pues yéndonos un poco a los orígenes de la democracia, tengo entendido que esto sucede un poco en Grecia, como en la onda de que la gente más mayor podía empezar a votar. Los mayores decían. Los mayores decían que hayan sobrevivido a la guerra con los persas. Los persas ya... O sea, tengo entendido que viene como una situación como creo que mercantil porque los burgueses o los comerciantes querían tener derechos. La palabra clave, la dijiste, es mercantil o comercial, comerciante. Yo creo que hay dos tipos de democracia. Una es la que tú mencionas, que es la que siempre nos menciona, la democracia nació en Grecia. Eso es correcto e incorrecto. Es incorrecto en el sentido de que la actual democracia no tiene nada que ver con Grecia. La actual democracia nació en Francia y en Estados Unidos en el siglo XVIII. Y dicen inspirarse en la griega porque pues, hay que tomar un marco de referencia, un ideal, etcétera. Los griegos, de edad suena muy bonito que esto es griego. No lo es. Sin embargo, es cierto que la palabra democracia, el concepto de democracia surge en esa antigua Grecia, solo que es diferente. Esa democracia griega, que además no es griega, es ateniense. De pronto es bien importante recordar a la gente, Grecia es un país que no existió nunca. Grecia es un país que nació en 1830, cuando se independiza del Imperio Otomano. 2000 años antes hubo pueblos helenos, enemigos entre sí, cada uno en su propia ciudad-estado, y algunos llegaron a hacer alianzas. Y la más destacada de esas ciudades acabó siendo Atenas, y Atenas estableció un sistema, entre comillas, democrático. La democracia de Atenas era muy simple. Vamos a entrar en guerra con Persia. El gobernante piensa que quiere entrar en guerra con Persia. El tema es que, y piensa en esa antigua Grecia, 500 antes de Cristo. ¿Qué necesitas para entrar en guerra con Persia? Pues necesitas, número uno, soldados. Solo que Atenas no tiene ejército. Okay. ¿Quiénes son los soldados? Pues los atenienses. Cada uno de ellos va a tener que ir a romperse la madre contra los persas. Muy bien. Oye, ¿y tú les vas a dar las armas? No. Cada uno de los guerreros atenienses pone su cuerpo, su talento, sus armas, su caballo, su escudo. Aquí cada quien pone lo suyo. De hecho, nos vendría muy bien si además apoquinaras un poco de dinero porque necesitamos contratar a algunos mercenarios porque hay un chingo de persas. Y entonces es cuando el hombre libre griego, el comerciante, dice... A ver, antes de entrarle a esta guerra, ya que tengo que colaborar tanto, pues ¿qué voy a ganar? Pues pregúntame mi opinión. Entonces ahora nos vemos en el ágora, se expone, miren los persas, pum, los discursos, a votar. O sea, ¿le entramos o no le entramos a la guerra? Considerando que tú pones el cuerpo, la vida, el caballo, todo, ¿no? Pues hay que ver. Y entonces ponían ¿botes? No, pues no un bote, se está lleno con un caso, ¿no? Dorados, ¿no? Con piedras blancas y piedras negras. Uno es sí, otro es no. Y pues cada ciudadano pasa, agarra la piedra de su sí o su no y la depositan. Y luego contamos, pues todos dijeron que sí a la guerra, hay guerra. No, la mayoría dijo que no a la guerra, no hay guerra. Y ya. Oye, y luego también hacen lo mismo para las leyes, no. Para establecer leyes, no. Oye, para decidir quién gobierna, no.
Y luego además tienen un esquema maravilloso. Pero a ver, tienen algo, son mucho más abiertos que todos los demás pueblos de su época. Tienes un sistema donde hasta arriba está el arconte. El arconte es el máximo dirigente, Pericles el Grande. Luego están el arcontazgo, los otros 8 arcontes, o sea, su equipo de gobierno, sus ministros. Luego está el Consejo de los 500. Ahí está el origen simbólico de la Cámara de Diputados. 500 pelados que representan a los 10 barrios de Atenas. Padrísimo. Y aquí está en teoría la soberanía del pueblo. Aquí están todos los pueblos, todos los barrios de Atenas representados en estas 500 personas. Órale. Pero como cualquier pelado pudo llegar ahí, sí necesitamos que la gente con más años y conocimiento y experiencia pues también aporte. Entonces hacemos un senado, ¿no? Donde están los seniles, precisamente. Perfecto. Y se supone que entre los dirigentes y los 500 y el senado y demás, pues toman decisiones y hacemos leyes y demás. Pero hay un órgano aparte que se llama el aerópago. El aerópago está compuesto por todos los exarcontes que sigan vivos. Y es como una especie de supremo poder conservador. Haz de cuenta que a través de la democracia, a ver, tenemos esta idea, esta propuesta, esta ley, a ver, vengan los discursos, vengan las votaciones, pum, 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 pum. Ganó esta postura. Y llega el aerópago y dice, no, decidieron mal, es lo otro. Ahora, pues es como decir, mira, como puede ser que la gente tome la decisión incorrecta, entonces tiene que haber un órgano que al final diga, híjole, yo sé que la gente ya dijo que esto, pero es que esto no va a salir bien, entonces va a ser esto. Entonces uno diría, ¿para qué me preguntas? Pero por otro lado, a ver, la lógica es, si no me vas a hacer caso a lo que yo diga sí o sí, porque tú tienes más experiencia que yo, ¿para qué me preguntas? Pero por otro lado es, güey, si la duda que tienes es sobre dónde poner un aeropuerto, ¿para qué le preguntas al campesino que tiene cuarto de primaria? O sea, es que son las dos cosas, ¿no? Entonces viene el gran mito democrático de mi opinión es tan válida como cualquiera. Siempre digo, no, tienes el mismo derecho que todos a dar tu opinión, eso sí, pero tu opinión no es tan válida como la de cualquiera. Estamos preguntando dónde poner un aeropuerto. Tú tienes cuarto de primaria. Tu opinión no es tan válida como cualquiera. Entonces me dicen, sí, pinche Sosmegui, la tuya sí. Digo, no, para el aeropuerto la mía tampoco. Porque mi doctorado es en humanidades. Yo tampoco tengo la más peregrina idea de dónde poner un aeropuerto. Claro. No me pregunten ni a mí ni al campesino. Agárrate a 10 ingenieros aeronáuticos, lo más chingón que tenga este país, y diles, denme la opinión científica. ¿Dónde va el puto aeropuerto? Claro. Y ahí es donde dices, ¿y tú para qué queremos democracia? Claro. O sea, tiene sus bemoles. Tiene sus bemoles, lo entiendo, pero por ejemplo, ¿cómo? Por ejemplo, si haces este ejercicio de que solo puede votar la gente en el área donde tenga cosas especializadas, o si tú quieres tener acceso a votar, necesitas pasar este examen, por ejemplo, ¿eso te parecería como una opción? Pues mira, el problema de lo del examen es que bueno, no se puede pasar nadie. No, el problema de lo del examen es que entonces te pueden acusar de otras muchas cosas. Pues. Y sí puedes ejercer mucha discriminación a través de eso, porque a ver, que alguien no tenga cierta cultura, ciertos datos, depende de la... Tampoco le quita sus derechos ni nada de eso, ¿no? No, yo creo que es más bien, a ver, un tema técnico, ¿no? No le puedes pedir a la gente que pase un examen. Es tan fácil. A ver, hace unos cuantos meses tuve que ir ahí a discutir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque resulta que de pronto los legisladores de este país dicen, mira, vamos a meterle mano a la ley de derechos de autor y vamos a modificar acá y vamos a quitar esto. La Suprema, bueno, los legisladores de este país primero. Que ninguno escribió libros probablemente. Ese es mi punto. Ya tenemos una reforma a la ley de derechos de autor. Oye, ¿cuántos libros has escrito? ¿Cuántas canciones has compuesto? ¿Cuántos cuadros has pintado? ¿Cuántas fotos has expuesto? ¿Qué arte has hecho? ¿Qué cosa has creado? ¿Qué propiedad intelectual ha surgido de tu mente? No, pues nada. ¿Por qué chingados haces una ley de derechos de autor sin preguntarnos a los que sí nos dedicamos a esto? Entonces, claro, sería absurdo decir, la reforma de derechos de autor, vamos a preguntarle a toda la gente. No, pregúntale a los artistas y a los creadores de contenido. Oye, vamos a hacer una reforma agrícola. Perfecto. Agricultores, ingenieros agrónomos, por la costeña, no sé, o sea, todos los que tengan algo que ver. ¿Qué hacemos para...? Oye, vamos a preguntarle a todo el mundo. No. Entonces lo mismo, oigan, vamos a hacer un aeropuerto. Entonces, ¿qué hacemos? Mira, vamos aquí al Valle del Mezquital, donde nunca han visto un avión, a preguntarles dónde quieren el aeropuerto. Es absurdo. Oye, entonces, ¿qué proponía la ley de autor? Eso nos importa mucho a ti y a mí y a todos. En realidad, es una cosa muy simple. Imagínate que existe,
a ver, sabemos, ¿no? ¿Dónde transmitimos nosotros? En YouTube. Bueno, pues entonces imagínate que estás en YouTube y de pronto alguien decide que se quiere robar tu material. Y entonces alguien se mete y saca tus videos de YouTube y los pone en su propio canal. O que alguien dice, ay, me encantan los libros de Zunzunegui. Y esto sí que ha pasado. Entonces voy a leerles el libro de Zunzunegui completito en mi canal de YouTube. Así, cada programa un capítulo distinto. Órale. El tema es que ese contenido es mío. Es mi propiedad intelectual. Yo lo creé. Esas son las pepitas de sabiduría que surgieron de mi mente, no de la tuya, ¿no? Y entonces alguien dice, qué fácil. Tomo el libro de Zunzunegui, el discurso de Zunzunegui, al de la RIM, y los pongo en mi canal. Y entonces, como es la ley, todavía tú, yo, quien sea el propietario, le escribe a YouTube y le dice, oye, fulanito de tal canal está usando este material que es de mi propiedad. Cosa que nos está pasando y que prontamente actuaremos para que ya no... En ese momento, YouTube dice, este material es tuyo y lo están usando sin tu permiso, sí, lo bajo. Eso es como funciona hoy. Entonces aparecen unos pelados que se hacen llamar artículo 19, que son esos que dicen, no, la propiedad intelectual debería ser de todos. Y sí, pues tu hermana también debería ser de todos, pero no lo es. Y mi propiedad intelectual no es tuya. Claro. Yo lo hice, no lo hiciste tú. Claro. Bueno, no, pero es que la cultura es de todos. Sí, pero yo soy creador de cultura y como. Y pago renta y le pongo gasolina al auto. Entonces ahora resulta que si mi vocación, mi don, mi talento en la vida es la cultura, ya valí madres, no tengo derecho a cobrar porque esto es cultura. Claro. Y entonces llegan estos de artículos, no, es que es censura. Digo, no es censura. A ver, si yo me encuentro tu coche y me lo llevo y tú lo pides de regreso, no es censura, es que te robé. Ajá. Bueno, pues entonces tú dices, no, es que si tú pides que bajen el material que subí es censura. Le digo, no, estoy pidiendo que bajes el material que es mío. Claro. Entonces, estos cuates querían echar todo esto para atrás. Los artículos 19, no, cuando un autor tenga un problema con alguien que lo piratee, que vaya y que lo demande. Mi tema es, a mí Juan Miguel Zunzunegui me piratean en promedio solo en YouTube 1500 veces al mes. Entonces esta gente quiere que yo tenga 1500 juicios abiertos. ¿A qué hora me dedico a crear cultura? La otra es, güey, no me la robes y ya. ¿No? Entonces, y ni siquiera sé cómo llegamos a esto, pero no, por el hecho de cómo se determinan las leyes a partir de argumentos democráticos. Entonces, ¿quién debe participar en esta ley de derechos de autor? Pues los autores. Y así con cada cosa, ¿no? O sea, vamos a hacer una reforma a la ley del CONACYT. Trae a los científicos. No le preguntes a todo el mundo sobre cada tema. La gente no sabe. Es absurdo. Pero todo el mundo piensa que sabe. A ver, de pronto pues, todo el mundo es experto en el tema que está de moda. Y soy experto porque cuando este tema se puso de moda, me metí a internet, vi un video, leí un artículo. No mames, ya sé todo sobre este tema. Claro. Pero bueno, volviendo a la democracia, porque eso es lo que importa. Ese es el principio en Grecia. Pero ¿por qué? ¿Por qué el gobierno les tiene que pedir su opinión a los griegos? Por una cuestión de recursos, de que necesitan... A ver, está el tema de si tú no me dices que sí a la guerra, pues yo no la puedo hacer. Entonces, como necesito de ti, de tus recursos para la guerra, te tengo que preguntar. Algo similar pasó mucho tiempo después, ¿no? 1215 en Inglaterra, cuando se firma la Carta Magna, que es el primer documento europeo que le da derechos a la población. Pero eso es porque los nobles, de pronto ya sabes, el rey Juan sin tierra, ahí vienen los franceses, los necesito, los franceses nos van a invadir, vamos a la guerra. Y cada noble le dice a su rey, claro, vamos a la guerra, pero primero, fírmanos esta carta de derechos. Yo no tengo que firmar, ¿no? Ni yo tengo que ir a la guerra. Yo soy tu rey. Sí, mañana puedes ser el rey de Francia. ¿Tú quieres ser mi rey? Sí, fírmame esta carta de derechos. No, son unos traidores. Sí, el rey de Francia no piensa lo mismo. Podemos ir con el rey de Francia. Me da igual quién nos gobierne. No, fírmame esta carta. Y les firmó una carta de derechos porque es aceptar, necesito de ti, de tus recursos. Claro. No puedo hacer esto sin ti. Te tengo que preguntar y te tengo que dar derechos. Pero ¿qué pasa? Estamos en Persia y Grecia, ¿no? ¿Cómo es Persia? Persia es un imperio gigantesco. Es un imperio terrestre, es un imperio agrícola. El 95% de los que habitan el imperio persa son siervos campesinos. La tierra tiene una particularidad. La tierra la puedes poseer. Y el emperador de Persia es el dueño de toda la tierra. Entonces yo puedo poseer la tierra y por lo tanto tú que dependes de la tierra para trabajar, pues dependes de mí y no tengo por qué preguntarte tu opinión. Ahora vete a Grecia, chiquitito. Pero ahí no viven de la tierra, viven del mar. Y el mar hasta el día de hoy no lo puedes poseer. Ni Estados Unidos puede, y mira que lo intenta, pero con 12 portaaviones no puedes poseer el mar. Nadie puede poseer el mar. Y entonces... En Grecia, en lugar de, claro que tienes agriculturas, en agricultura nadie come, pero el grueso de la economía
La llevan los comerciantes que comercian navegando en el mar que no es de nadie. Como el mar no es de nadie y no se puede poseer, estos comerciantes se enriquecen a sí mismos con su trabajo y este enriquecimiento les permite dedicarse, por eso ahí nace la filosofía, a buscar conocimiento. Entonces ahora esta gente tiene ideas, hace filosofía, tiene conocimiento, tiene riqueza, y esto lo he dicho en otros programas y en muchos foros, es si no eres libre de generar por tu cuenta conocimiento y riqueza, eres un esclavo. Y eso fue lo que generaron los atenienses hace 2500 años, por su cuenta, conocimiento y riqueza. ¿Pero por qué? Porque son comerciantes. Y al ser comerciantes no hay forma alguna de que el Estado siempre trata de cooptar a todos. Sí, el Estado llega y mira, yo no puedo dominar el mar, pero sí puse una aduana aquí en el puerto. Para vender esas 10 manzanas, 2 son mías. Y 2 te fue bien, ¿no? O sea, 4 o 5 son mías, ¿no? Y a ver, y los comerciantes no les queda más remedio que apechugar y decir, pero entonces, ¿qué hace un comerciante? En su esencia misma, negociar. Es, oye, ¿cómo que 3, güey? No, que sea una. No, bueno, 1.5. Bueno, ya, 2, ¿no? Con los comerciantes negocias. Siempre. Un comerciante es un negociador. Entonces es bien importante entender eso. Por eso los comerciantes hacen democracia. La democracia es un mercado de poder. Claro. Pero ojo, el comerciante, si algo está acostumbrado, es a dialogar y a discutir. Y en ese diálogo y en esa discusión, los comerciantes llegan a acuerdos. Y entonces, claro, ¿qué sistema va a salir de forma natural de un comerciante? Democracia. Es un comerciante que te dice, mira, Arconte, tú que gobiernas, y yo sé que me necesitas a mí, mis recursos, mi dinero y mis armas para ir a la guerra. Entonces, vamos a llegar a acuerdos. Entonces es cuando la sociedad se convierte en un pacto social. Ok, tú mandas, yo obedezco, pero hay un contrato, hay un acuerdo. Hasta aquí puedes llegar tú, hasta acá puedo llegar yo. Esto no me lo puedes ordenar, esto sí. Y llegamos a un acuerdo. Pero si tú eres el emperador de Persia y tienes 90% de campesinos, no tienes nada que negociar y no hay ningún acuerdo al cual llegar. Señores, esto va a ser así. Y punto. Y al que no le guste, lo mato porque un campesino lo consigo mañana. Sí. Entonces, para entender solo una cosa, porque eso te lo puedes traer al tiempo presente, ¿no? Persia te representaría entonces pues como un estado más totalitario, donde yo soy dueño de todo, incluyendo a las personas, ¿no? Ahí no hay ni libertad ni democracia. Grecia son comerciantes, comercian. Si te lo llevas 2000 años después a la Revolución Francesa, eso es justo lo que está pasando. Ha ido creciendo esta clase de comerciantes, la llamada burguesía, son el sostén de la economía de Francia, y el rey no les pregunta nada, solo les dice, ya me voy a llevar más lana. Y de pronto, pues los burgueses dicen, mira, yo arriesgo el dinero, yo compro los barcos, yo navego alrededor del mundo, yo busco la mercancía, yo la traigo, yo la vendo y tú me quitas el dinero. Vamos a negociar. Eso es todo. La democracia es una negociación por el poder. Después de la Revolución Francesa no cayeron las monarquías. De pronto la gente piensa que ya sabes, Revolución Francesa, le cortamos la cabeza al rey y al día siguiente salimos a votar. Y ya todo el mundo sabe que es la democracia. Exacto. Y de pronto comprender, fíjate qué dato. Revolución Francesa, 1789. Simbólicamente ahí empieza esto de la democracia, aunque siguieron siendo monarquía. 1793, le cortan la cabeza al rey. Se declara la abolición de la monarquía y toma el poder la Convención Nacional por la que nadie votó. Exacto. Es como... Pero que ellos dicen que representan al pueblo. Y dentro de ellos surge un individuo, el más radical de todos, Robespierre, que dice... Esto me encanta de Robespierre. Dice, voy a crear el Comité de Salvación del Pueblo. Todos los izquierdistas son iguales. Yo voy a salvar al pueblo. Yo solito voy a salvar al pueblo. Salvarlo de que ya veremos. Entonces creo el Comité de Salvación del Pueblo, por el que nadie votó. Y lo preside Robespierre, por el que nadie votó. Y Robespierre, por el que nadie votó, presidiendo ese comité, por el que nadie votó, decide matar a 40,000 personas en un año. ¿Por qué se volvió loco de repente? No, estaba loco desde antes. Estaba loco desde antes. Pero, o sea, ¿por qué esa obsesión de matar a tanta gente de Robespierre? Bueno, es que no es de Robespierre. A ver, Robespierre es un ángel. Robespierre mató a 40,000 personas. Mao mató a 50 millones. ¿Quién? Mao. El de Chile se mató a 50 millones. Claro, el problema es que el delito es el mismo. No estar de acuerdo con el supremo líder. Contuvo la democracia, ¿no? Claro, en China nunca la han presumido, pero en Francia sí. Solo que si no estás de acuerdo con el líder, te acusa de contrarrevolucionario y te corta la cabeza también. Hasta que alguien lo acusó a él y le cortaron la cabeza a él. Y entonces de pronto, ¡pum!, emperador. Y dices,
¿Cómo que, ¿Qué pasó? Y después del emperador regresa la monarquía, y después monarquía, y después monarquía, y después cae la monarquía y votan por Napoleón III. Y hasta 1870, casi 100 años después de la revolución, hay una elección. Porque hay que entender que cuando cae la monarquía, nadie sabe lo que está pasando. Llevas 1000 años acostumbrado a un sistema. Te puede gustar o no, pero es lo que conoces, es lo que hay, estás acostumbrado. Y ya hay estructuras económicas, políticas, sociales que más o menos funcionan. Y de pronto le corto la cabeza al rey y te digo, no, Enrique, ¿qué crees? Mañana tú tienes que ir a decidir quién va a gobernar. Como diría Fox, ¿y yo por qué? A nadie le hace sentido en ese momento. ¿Yo? ¿En serio es yo? ¿Por qué yo? ¿Con qué capacidad? ¿Con qué información? Ahora mira, no, es que va a haber muchos candidatos, muchos pelados que quieren ser el que gobierna, y cada uno de ellos te va a decir su propuesta y tú vota por la que más te lata. Y dices, ¿en serio vamos a gobernar el país basado en eso que me acabas de decir? O sea, 9 cabrones que aspiran al poder me van a hacer promesas y yo, que no sé de administración pública, tengo que decidir a quién. No, esto no va a salir bien. Es un concurso de popularidad. Es un concurso de popularidad que funcionó durante mucho tiempo. Funcionó durante mucho tiempo porque en el siglo XVIII, XIX y en el XX todavía tuvimos a estos políticos. Yo nunca he confiado en los políticos, pero es una generación de políticos con cierta responsabilidad y de una época que tal vez tú no recuerdes, yo todavía la recuerdo y desde luego la generación de mis padres recuerda, cuando el político te podía caer bien o mal, podía ser corrupto, no, ser del PRI o ser del PRI, porque era lo que había, pero eran intelectuales. O sea, decías, a ver, Echeverría es un cabrón, pero me senté a platicar con él, ¿no? Qué bien me la pasé, no me podía levantar. De pronto dije, llevo 10, me levanto. Y así con cada tirano del PRI, o con cada tirano de la Unión Soviética, o con Marx, o con Fidel Castro, que dices, pero ¿cómo sabe este desgraciado? O sea, es una cultura bárbara. Además, los comunistas, por encima de los demócratas, tomaron mucho el compromiso de la intelectualidad. O sea, claro, tengo que ser... Y tenía sentido, pues tengo que ser más chingón que la gente a la que quiero atacar. Exacto. Pero era un compromiso con la intelectualidad. Y ese compromiso con la intelectualidad pues te lleva a ser culto, te lleva a tener datos, conocimientos, te lleva a entender lo que es la ciencia y los conocimientos científicos y comprobables, y te lleva a entender por qué vale la pena dirigir la sociedad con base en verdades científicas comprobables y no en ideas bananeras del supremo líder, ¿no? Ajá. Y entonces durante 200 años los políticos más o menos, siempre ha habido populistas, ¿no? Pero en esos 200 años... En general, el político demócrata y hasta el político comunista, por lo menos era el tema de la intelectualidad, el conocimiento. Entre los demócratas, aunque sea por cuidar las formas y fingir, pero se apegaban a ciertos protocolos, a ciertas formas. A ver, unos que te pueden parecer muy bobos hoy en día y que son bien simbólicos. No sabes cómo extraño yo, cómo me gustaría tener un presidente que se ponga una corbata. Ay, ¿qué tiene que ver? La corbata no señala nada, no, pero que no la uses y me dice muchas cosas. O sea, esta postura, no, a ver, quiero ser presidente de México. No, güey, primero aprende a vestirte. Claro. O sea, tienes, estás hablando que vas a estar en el nivel más alto del país, con los mundiales, llevándote con otras personas, con otros líderes, con otros países. Exacto. Aprende a vestirte. Es que, a ver, desde ahí, ¿no? Sí, paso número 1. Entonces... Pero bueno, el tema es que todavía hasta la década de los 80 del siglo XX, que creo que es cuando comienza la muerte de la democracia, y ahorita vemos por qué, surgen esta nueva generación de políticos que es puro concurso de popularidad. Antes también lo era, pero había preparación, de concurso de popularidad. Y de pronto, ay, fulanito era actor, y era comediante y ahora es presidente. Sí, qué tragedia. Para dirigir un país tienes que prepararte toda tu vida. Claro. No son enchiladas. Ay, el actor llegó a la presidencia. También para gobernar un país que no tiene más que la primaria terminada en promedio de educación, pues igual es mucho más sencillo, ¿no? Bueno, pero es que fíjate, acabas de decir otra cosa fundamental, la primaria terminada. ¿Cuál es el ideal de los demócratas? No de los franceses, porque ahorita te platico que los franceses no inventaron la democracia. La neta, sí fueron los gringos. O sea, la pura... Ya una gran acción, sí fueron los gringos. Bueno, a ver, o sea... Con ideas libertarias con ideas democráticas de Francia. Sí, ¿no? Pero ellos sí las llevaron a cabo. Robespierre es todo menos libertario. Claro, o sea, Napoleón es todo menos libertario, ¿no? El regreso de la monarquía es todo menos libertario. Y además Francia se fue por el camino de la izquierda radical. La Revolución Francesa es súper radical. Por eso hay 20 años de guerra después de la Revolución Francesa. Porque una revolución siempre la ganan los radicales. Siempre.
Siempre, siempre, siempre. ¿Por qué? Porque el pensamiento radical es más fácil de imponer en las más personas. ¿O porque el pensamiento radical es como el que tiene mayor peso? Es básicamente por eso. No somos centrados por naturaleza. Si fuéramos centrados por naturaleza, Ganan el otro. no, si fueran, bueno, de entrada, te gana el, a ver, en una revolución gana el que está dispuesto a hacer lo que sea con tal de tomar el poder. Es la última persona que debería de ganar. Es la última. Ok, claro. Es un tema. Pero a ver, si no fuéramos radicales por naturaleza, y tristemente lo somos, a ver, hay un pensador que a ti te cae muy bien, Aristóteles, que justo Aristóteles nos habló del tema de el camino sabio y sensato es el camino del medio. Huye de todo radicalismo y busca el camino del medio. Si alguien como Aristóteles tiene que venir a decirte eso que parece tan obvio, quiere decir que no lo hacemos. El ser humano es radical por naturaleza. Ya. Y porque nos gusta encontrarle sentido a la existencia, nos gusta buscar verdades y de pronto llego yo y te digo, esta es la verdad. Y digo, sí, qué diablos, te la compro. No te la compro a medias. Te la compro completa y me voy a enojar igual que tú. Y que no se nos olvide otra cosa, ¿no? La democracia moderna que surge entre Francia y Estados Unidos surge tras la caída de las monarquías. Las monarquías tienen este esquema donde una sola persona toma las decisiones. Ajá. Es muy cómodo. Claro. Pero esa única persona que toma las decisiones no las toma él solo, el rey. El rey tiene un equipo al que le consulta. El rey es el que dice lo que va a pasar, pero le consultó a un equipo. Pero además de eso, el rey nació para ser rey y el rey desde que nació lo prepararon y capacitaron para ser rey. Está educado para gobernar. Pero además, el rey va a estar ahí hasta que se muera, ¿ves? Entonces, cuando toma una decisión, tiene que ser una decisión a larguísimo plazo, porque yo voy a estar aquí 40 años más. Estas decisiones tienen que ser sostenibles por lo menos a 40 años, idealmente a 80, porque le dejo el changarro a mi hijo. Tráetelo a un político moderno. Oiga, señor, esto no se sostiene más de 3 años, ni mi gobierno, así es que dale como puedas. Te pregunto, ¿Putin sería como una monarquía moderna? Putin es un monarca. Todo el mundo extraña a los monarcas. Es que claro. La democracia te da tanta responsabilidad. Como individuo, como individuo, porque lo que decíamos, perdón, pero si tu gobierno ataca a otro país en tu nombre, pues perdón, es en tu nombre y tú votaste por él. La democracia implica que estés ahí todo el tiempo presente, todo el tiempo constante, todo el tiempo vigilando y todo el tiempo cuestionando y criticando. No es democracia si 30 millones votan por un pelado y a partir de ahí es todo lo que él diga está bien porque yo voté por él. No, güey, no es equipo de fútbol, no es a quién le vas, no es al Betisman que pierda, no es puta el Atlas porque ya después de 100 años ganó. No, güey, o sea, no. Si es fútbol, sí, con tu equipo hasta el final, aunque no gane nunca. Pero si es un candidato a la presidencia por el que tú votaste y llegó a la presidencia y ya en ella hace pendejadas, lo tienes que criticar como yo critiqué a Fox. A ver, yo voté por Fox. Lo puedo decir públicamente porque no se hagan todos votaron por Fox. A ver, perdón, no se hagan tontos. En el 2000 todos votaron por Fox. Y muchísimos, yo fui uno de ellos, se decepcionó tremendamente de Fox. No en todo, hizo cosas buenas, pero cada que Fox hacía algo que yo consideraba una pendejada, yo lo criticaba. ¿Por qué? Porque yo soy uno de los responsables de que este güey esté en el poder. Yeah. Lo primero, mi primera responsabilidad es decirle a este cabrón, cúmpleme. Pero tenemos un montón de zombies que piensan que esto es un partido de fútbol y es, yo voté por el peje. Hasta la muerte con eso. Pero te está hundiendo, sí, pero yo voté por él. Es tremendo, pero ¿cómo puede haber democracia con ese nivel de pensamiento crítico? Claro, donde ya no hay un análisis de nada, simplemente es una cuestión de fanatismo, ¿no? A ver, tú piensa en esto. De pronto yo digo cualquier cosa que yo diga, pues yo puedo estar haciendo un análisis de cualquier cosa, filosófico, económico, histórico, mezclándolos como yo lo hago, con argumentos como me gusta, con razones, con lógica, y entonces alguien me dice, lo que pasa es que tú eres del PRIAN. A ti te compraron. A veces haz democracia con eso, pero cada que alguien me dice esa cosa, es que tú eres del PRIAN. Antes me enojaba. Claro. A ver, me enojaba porque no soy del PRIAN. Y si fuera, no te lo digo. No, a ver, uno es... Pero en realidad ahora me da una mezcla de tristeza con ternurita. Claro. Me da una mezcla de tristeza con ternurita porque hay una profunda ignorancia, ¿no? Exacto. Cuando alguien me dice que tú eres del PRIAN, de pronto un día, en lugar de reaccionar, me esperé 2 segundos y de pronto dije, esta persona está siendo completamente honesta conmigo. No me está lanzando una etiqueta de odio ni... No. De verdad piensa que soy del PRIAN. Es decir, esta persona le han
logrado reducir su mente a un cuadradito de este tamaño, a una dicotomía metafísica entre el bien y el mal, donde solo existen los buenos y el PRIAN. Y como él es de los buenos, si yo no estoy de acuerdo con... Tú eres de los buenos, yo no estoy de acuerdo contigo, lo único que surge en tu mente de forma genuina, auténtica, sincera, en serio lo piensas, es la única forma en la que tú no estés de acuerdo conmigo es que tú eres del PRIAN. ¿Te acuerdas que hace rato hablábamos de qué terrible que los iraníes de hoy odien a los judíos cuando los de hace 50 años no lo hacían? Y eso quiere decir que el gobierno te metió las ideas. Perdón, el PRIAN no existía antes de que el PG lo nombrara. Claro, no lo nombró en la presidencia, lleva 20 años en campaña antes de eso, pero el PRIAN no existía, ¿no? Y entonces, pero te das cuenta que de verdad lograron como objetivo hacer que las personas tengan una mente de este tamaño. Entonces dices, claro, si tú conviertes la democracia en una lucha metafísica entre el bien y el mal, la democracia ya valió madre. Se supone que la democracia hay varias opciones para ver cómo gobernamos. Todas son buenas, todas tienen cosas buenas, cosas malas, pero reducir la democracia a buenos contra malos, y entonces no puedes permitir que los malos ganen. Entonces mejor no tengamos democracia, porque si cada 3 o 6 años los malos pueden ir a votar y los malos pueden lograr que los malos ganen, mejor hay que eliminar la democracia. Y eso es lo que buscan todos los comunistas, incluyendo al nuestro. Mejor eliminemos la democracia, porque todo el que no está de acuerdo conmigo es malvado. Porque si no fuera malvado, estaría de acuerdo conmigo. Y esos güeyes señalan a todo mundo de fascista, cuando no hay nada más fascista que eso que están haciendo. Claro. Ahora, como estrategia, un poco cómo reviertes ese pensamiento socialmente, educación, diferentes posturas. O sea, ¿cómo crees que se pueda revertir una postura tan impuesta a nivel social? Yo lo veo en las redes sociales, en nuestras redes sociales de Sun Tzu estar arriba, y no estoy haciéndome la víctima, ni mucho menos, pero sí noto una carga directa en, primero, ataque a nuestro color de piel. Segundo, ataque a que si lo que estamos comentando no está alineado con Morena, automáticamente somos del PRIAN y somos fachos y somos o sea, claro. ¿Cómo contrarrestar eso? No se puede. ¿Cómo contrarrestar eso? Pues hay que hacer lo que estamos haciendo ya, hay que seguirlo haciendo. ¿Qué opción tenemos? Esto solo se contrarresta con educación. Y lo último que le interesa al gobierno mexicano, a este y a todos, y al que sigue, es dar educación. El gobierno mexicano nunca ha querido educar a su gente. Nunca. No el PRI, no el PAN, no el PRD, no Morena, no Benito Juárez, no Porfirio Díaz. A nadie le importa educar, y tienen razón. Un pueblo educado es un pueblo que no puede ser sometido. La única persona a la que le interesa tu educación eres tú. Pero mientras no entendamos eso, el problema es que seguimos siendo monárquicos. No, yo quiero que el camarada que esté en la cima me dé los libros, me dé el contenido, me diga qué pensar, me diga qué estudiar, me diga qué trabajar y me dé 5,000 varos en mes. Y dices, está bien. Como dijo Dwight Eisenhower, si solo quieres casa, comida y sustento, vete a la cárcel. Ahí todo es gratis, solo tienes que renunciar a tu libertad. Bueno, sí, se llama comunismo. Claro. Se llama comunismo o progresismo, como le llaman hoy, porque, insisto, nunca hay que olvidar que los cobardes de los comunistas solo se cambiaron de nombre y ahora se llaman progresistas, pero que Fidel Castro, Nicolás Maduro, Don Andrés y Stalin son básicamente la misma madre. Claro. Y en ese paquete incluimos a Hitler y a Mussolini. Porque la gran trampa que tienen hoy los enemigos de la libertad es ser fascistas y acusar de fascistas a los demás. Y esto no es porque tengas una maestría en marxismo, es porque eres del PRIAN. Es porque soy... Bueno, a ver, podría sacar todo lo que te digo. Te quede claro, con mis estudios, o, como dicen mis detractores, porque me paga la derecha. A ver, esa es otra cosa, es que a ti te paga la derecha. Yo llevo 25 años buscando dónde demonios se cobran los cheques de la derecha, porque, a ver, debo tener una cantidad acumulada. Es que llevo 25 años cobrando en la derecha. Claro. Pero claro, y de pronto te pones a ver, ¿quién me está diciendo? Es que a ti te paga la derecha. Y dices, sí, un güey al que le paga la izquierda. Eso de que León piensa que todos son de su condición es una realidad absoluta. Cuando alguien te dice, a ti te pagan por pensar, es a mí no. Pero está claro quién sí. Porque si no, a ti ni siquiera se te ocurriría. Claro. O sea, esta idea de si tú emites una opinión que no es la mía, a huevo te compraron. No hay posibilidad alguna de que yo conciba que simplemente en ejercicio de tu libertad... No, te paga el PRIAN. No. Y ahí está el tema, la soberanía, Enrique.
Tú eres el soberano, yo soy el soberano y cada persona que nos escuche es el soberano. Eso trae muchos problemas, porque eso quiere decir que como tú eres el soberano, tú tienes derecho a pensar y decir y creer lo que quieras. Pero como yo soy el soberano, tengo derecho a pensar, creer y decir lo que quiera. Y como cada persona que nos escuche es el soberano, tienen el mismo derecho. Y lo más probable es que no pensemos igual. Y a la hora de expresarlo, lo más probable es que lo notemos y nos demos cuenta de que no estamos de acuerdo en nada, o en muy pocas cosas, o en algunas. ¿Qué sería un verdadero demócrata? Nos lo dijo Voltaire de forma clara como nadie. Tiene que ser un hombre profundamente respetuoso y sereno. Si tú no eres sereno y respetuoso, no eres demócrata. Y otra cosa muy importante, que esa no me acuerdo quién la dijo, pero creo que también la dijo Voltaire, que era un genio. Si tú no aprecias la libertad del otro, no aprecias la libertad en absoluto. Si tú no aprecias que el otro tenga libertad de decir lo que él piensa, que es contrario a lo que tú piensas, eres un maldito dictador al que le vale madres la libertad. Y estoy hablando de todos los progresistas de izquierda de hoy, porque son justo así. Yo tengo derecho a decir lo que yo quiera. Yo doy mi opinión, cancélenlo. Le echo una etiqueta de odio, hashtag todos contra Sun Tzu y cancélalo. Y es, oye, entonces a ti ¿te vale madre la libertad? No, claro que sí, pero mi libertad, mi concepto de libertad. Sí, claro, es que lo que tú dices está mal. Está mal. Según tú, que esa es la otra, entender. Yo eso te lo digo a ti, Enrique. Yo, Juan Miguel Zunzunegui, lo digo de manera súper personal. Si algo asumo yo en la vida es que yo no tengo la razón. No quiero decir que yo asumo que estoy equivocado. No, yo solo sé que yo no tengo la razón. Según yo, si para algo sirve, a ver, si algo he hecho yo en mi vida es estudiar un chingo. Si para algo sirve estudiar un chingo, es para saber que tú no tienes la razón. Si no aprendiste eso en maestrías y doctorados, no aprendiste nada. Tú no tienes la razón. Yo, Juan Miguel Zunzunegui, no la tengo. Tengo mi visión, tengo mi opinión, tengo mi cosmovisión, tengo mi forma de interpretar los hechos. Creo en ella, confío en ella, porque yo tengo un pensamiento crítico, la reviso, la cosa. Pero nada de eso me hace tener la razón. O aunque la tenga, ¿quién decide eso? Sí. Y tú tienes tu propia razón y tú la expresas. Y no estamos de acuerdo. ¿Qué diría Voltaire? A ver, cuéntame, Enrique. Y entonces te escucho. Tú me dices, no, mira, yo pienso, ¿qué sería un gran ejercicio democrático? Pues, Enrique, cuéntame por qué votaste por Morena, ¿no? Y entonces yo te escucho. Y yo jamás lo haría, pero votaría, pero te escucho. Digo, ok, ya entendí tus razones. Puedo seguir sin estar de acuerdo con ellas. Puedo seguir pensando que votaste mal, pero ya te escuché y ya comprendí tus razones. Claro. No tengo que estar de acuerdo contigo. Y entonces tú me dices, ok, ahora tú cuéntame a mí por qué eres del PRIAN. Y entonces yo te cuento por qué soy del PRIAN. Y entonces ya tú me escuchas y dices, ok, no me tienes que creer, no te tengo que convencer, no tienes que estar de acuerdo conmigo, pero ya me escuchaste, ya entendiste por qué pienso lo que pienso. Ok, ya te escuché, ya me escuchaste, ok. De todo lo que tú dijiste, de todo lo que yo dije, ¿hay algo en común que podamos? Siempre lo hay, ¿eh? Es bueno, claro. Vamos a buscar ese algo que hay en común, por chiquito que sea, y de ahí empezamos a trabajar para llegar a un consenso entre tú y yo, porque vamos a vivir en el mismo país hasta que nos vayamos a morir. Entonces no nos queda más remedio que aprender a llevarnos bien, y para eso tengo que escucharte. Pero si en lugar de escucharte, ay, ¿para qué te voy a escuchar si tú votaste por el TEC, tú eres morenito? No, güey, no, escúchalo. ¿A qué te voy a escuchar? Tú eres del PRIAN. Escucha. Los primeros que no lo hacen son los supuestos representantes del pueblo, ¿no? O sea, se sube a hablar el del PAN y los del Morena se dan la vuelta. Se sube a hablar el de Morena y los del PAN chiflan. Y dices, güey, no, sí. A ver, si ustedes, a los que les pagamos por dialogar. Por dialogar se están a ver. Y habría que recordar, güey, te pago por dialogar. Te pago. Lo primero, yo te pago. Yo te pago más de lo que quisiera pagar. Porque yo no decidí cuánto te pago. Lo decidiste tú. Pero bueno, pero te pago y te pago por dialogar.